Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver dos temas. Ahora vamos a empezar con sangre y después vamos a ver inmediatamente vasos sanguíneos. ¿Ya? Ya, vamos a comenzar. Entonces, primero que nada decir cuáles son las funciones de la sangre, ¿no es cierto?, que podemos encontrar. Vamos a tener que dentro de esta hay diversas, yo tengo mostrada aquí, ¿no es cierto?, como las más importantes y las más comunes. Una de ellas, ¿no es cierto?, tiene que ver con el transporte, tanto de oxígeno como CO2, esa es una de las funciones más importantes de la sangre, pero también tiene funciones de regulación, en este caso tanto de la temperatura corporal, como también es capaz de regular, ¿no es cierto?, el suministro de hormonas dentro del organismo. También se le atribuye funciones de protección, ya que ella tiene que ver con la homeostasis, ya que tiene que ver con, esto está asociado principalmente a los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. También tiene que ver con las funciones de inmunidad, ya que en ellas se van a encontrar las células que van a participar activamente en la formación de los anticuerpos. Y finalmente va a tener una función de homeostasis, es decir, mantener el medio interno de una manera adecuada. Cuando uno toma una muestra de sangre, ¿no es cierto?, y la somete a centrifugación, uno puede separar la sangre en dos grandes componentes. Un componente celular, ya, o también llamado elementos figurados, y que se van a localizar en el fondo del tubo, mientras que el sobrenadante, es decir, lo que se ubica en la parte superior, va a corresponder al plasma sanguíneo, que va a estar formado, ¿no es cierto?, en gran medida por agua. ¿Y qué encontramos en el plasma? ¿Ya? Antes de pasar a ver los elementos figurados, ¿no es cierto?, es decir, todos los diferentes tipos celulares que podemos encontrar en la sangre, vamos a ver qué es el plasma. El plasma, vamos a ver que, ¿no es cierto?, además del agua que está formando en mayor medida este componente, también va a estar formado por proteínas, sales inorgánicas y compuestos orgánicos. Dentro de las proteínas vamos a ver que en el plasma hay una gran cantidad, hay una alta concentración de proteínas. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos la centrifugación, lo que es el sobrenadante, es decir, el plasma propiamente tal, no lo vemos como un líquido transparente, sino que un líquido más bien un tono amarillento, y eso se lo debe a la gran cantidad de proteínas que vamos a encontrar en el plasma. Dentro de las cuales yo tengo acá mencionadas o agrupadas las tres poblaciones de proteínas más importantes, o que se encuentran en una mayor concentración. Aquí vamos a tener a la albúmina, que si se dan cuenta ustedes equivale casi al 60% de todas las proteínas que ustedes van a encontrar en el plasma. Es decir, el 60% del total de proteínas plasma y el otro 60% son una gran variedad de otras proteínas. ¿Ya? Ahora, esta albúmina es sintetizada principalmente a nivel hepático, ¿ya? Y dentro de sus funciones principales es participar en el transporte de metabolitos y también jugar un rol muy importante en lo que es la regulación de la presión osmótica. Vamos a ver que hay o existen muchas proteínas que son insolubles, por lo tanto necesitan un carrier o otra proteína que le permita ser transportada a través del plasma hacia los diferentes lugares del cuerpo. Y este medio de transporte es la albúmina. También encontramos un segundo grupo de familia de proteínas que son las globulinas y que también están asociadas principalmente a proteínas de transporte. Aquí tenemos la transferrina, que va a estar encargada del transporte del fierro, que es bastante importante, ¿no es cierto? La ceruloplasmina, transporte de cobre, todo lo que tiene que ver con lipoproteínas, que están encargados del transporte de los lípidos, y también, muy importante, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, ¿no es cierto?, y que nos van a permitir la defensa contra un agente patógeno. Otro de grupo de proteínas
son el fibrinógeno, ya que equivale a un 0,3% del total de las proteínas plasmáticas, y en este caso el fibrinógeno también es sintetizado a nivel hepático y participa principalmente en los mecanismos de coagulación sanguínea, ¿ya? Vamos a ver que este fibrinógeno, cuando hay un daño en la pared del vaso sanguíneo, forma una malla, ¿no es cierto?, que atrapa algunos elementos figurados de la sangre y forma un verdadero tapón, ¿no es cierto?, en el lugar de la lesión. Entonces tenemos que en el plasma encontramos estos tres grandes grupos de proteínas, como la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Ahora, cuando pasamos a los elementos figurados, es decir, a las células que vamos a encontrar en la sangre, vamos a ver que existen dos grandes poblaciones de células sanguíneas. Una, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, y otro grupo que son los leucocitos o glóbulos blancos, ¿ya? Ahora, la cantidad o el número de cada una de estas poblaciones celulares está bien determinada para las diferentes especies. En el caso del humano vamos a ver que cada población celular tiene un número determinado, por lo cual cualquier variación en el número de estas células o en su morfología va a ser indicativo de alguna condición patológica por la cual esté cursando la persona. Y cuando uno se hace un examen de sangre, lo que se realiza, no sé, es una cuantificación de los diferentes tipos celulares. Y para eso, ¿no es cierto?, se hace un estudio citológico, que consiste básicamente en colocar una gotita de sangre en un portaobjeto, y después con otro portaobjeto o un cubre, ¿no es cierto?, se hace una extensión de una película muy delgadita de esta gota de sangre. Entonces lo que uno va a tener acá es una muestra de todas las células sanguíneas enteras, ¿ya? Esto es diferente a lo que ya le han comentado en las otras clases, ¿no es cierto?, en la cual para ver la histología de los tejidos uno hace cortes de la muestra muy, muy finita y después se somete a una tinción específica. En este caso lo que uno va a ver son células enteras, ya acá no se hacen cortes de células, sino que es un extendido de sangre, ¿ya?, el cual después se fija y se somete a una coloración determinada. Y esto, Profe, ¿no es cierto? Sí, disculpe, buenas tardes primero. buenas tardes. ¿Qué consecuencias perjudiciales podría tener que la sangre tenga más leucocitos de la cuenta? ¿O ¿puede ser malo eso? Recuentos leucocitarios a veces tiene que ver con, algunos problemas a nivel de la médula ósea, o cuando hay una baja de eritrocitos, también eso está asociado a problemas de anemia, ¿ya? O también puede haber una baja que puede estar asociado a un problema del vaso, que vamos a ver que es un órgano donde se destruyen los glóbulos rojos envejecidos, entonces pueden haber varios indicativos. Lo mismo que en el caso de los glóbulos blancos, vamos a ver que hay 5 tipos de células distintas de glóbulos blancos, y cada una va a tener un porcentaje de células. Y obviamente va a estar relacionado un poco a la función que ella desempeña. Por lo tanto, si una persona está cursando con un problema de alergia, vamos a ver que hay un tipo celular que aumenta. Ya si hay toda una acción contra patógeno, vamos a ver que hay otro tipo de células que van a estar presentes. Y así. Eso va, por eso cuando uno se hace un estudio, ¿no es cierto?, muestra de sangre, muchos de ustedes se han hecho, cuando se le entrega el examen, ¿no es cierto?, sale un listado. Glóbulo rojo, o eritrocitos en este caso, neutrófilo, basófilo, y salen, ¿no es cierto?, la cantidad de células que han sido contabilizadas. Incluso también se ve la morfología que estos tienen, ¿ya? Y eso es, Vale, ya. Entonces, vamos a comenzar viendo la célula que se encuentra en mayor cantidad en una muestra de sangre, y esa es el eritrocito. El eritrocito, en el caso del humano, lo vamos a ver en una cantidad de 5 por 4 por 10 elevado a 6 eritrocitos por ml. ¿Ya? Es una alta cantidad de glóbulos rojos. ¿Qué características estructurales tiene esta célula que nosotros, tomándola en consideración, la vamos a poder diferenciar de otra? Esta célula
como se muestra acá en el esquemita superior, ¿no es cierto? Este glóbulo rojo tiene de diámetro aproximadamente, lo van a encontrar ustedes, de 7 micras, y una característica propia y exclusiva de esta célula es que tiene una forma de un disco bicóncavo. Si lo vemos así de lado, ¿no es cierto?, vamos a ver que tiene la parte central hundida. Y eso es porque durante su proceso de maduración en la médula ósea, esta célula, antes de salir al torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, pierde el núcleo. Ya es una célula anucleada. Y por eso, ¿no es cierto?, la parte central nosotros la vamos a ver más hundida. Y si hacemos una tinción de hematoxilina, como se muestra en la parte inferior, vamos a ver que el centro se ve más blanquecino. Y eso es porque le falta el núcleo, ¿ya? Por lo tanto, esta célula carece de núcleo y tiene muy poquita organela. Su componente principal es un 60% de agua, y tenía una gran cantidad de una proteína muy importante para su funcionamiento, que es la hemoglobina, ¿ya? Entonces, como componente importante citoplasmático tenemos la hemoglobina, y que va a ser la proteína, ¿no es cierto?, que le va a permitir realizar su función relacionada con el transporte de oxígeno y CO2. Profe, Sí. que dice que carece de núcleo y organelas. ¿Cuáles serían esas organelas? Organela tiene que ver con Golgi, retículo endoplasmático, tiene un poquito, pero muy escaso. Ya en ella no se sintetiza ningún tipo de proteína. Todo lo que tiene lo va a adquirir antes de que la célula pierda el núcleo, ¿ya? Y un poquito el hecho de que pierda el núcleo está relacionado con el transporte de los gases, ¿ya? Porque al ser más aplanado, como si lo ven ustedes acá, en las células que se ven cuando está así de costado, el hecho de que su pared esté muy cercana va a permitir que la difusión de los gases sea más fácil entre la célula y el tejido por el cual está circulando este glóbulo rojo, ¿ya? Mientras que si la célula fuera más redonda, por lo general, ¿no es cierto?, los gases serían más difíciles de difundir porque tendrían que atravesar todo el citoplasma de la célula hasta llegar a las paredes, ¿ya? Por lo tanto, este hecho, que sea una célula más aplanada, es para facilitar la difusión de los gases, tanto del oxígeno como del CO2, ¿ya? Muchas gracias, profe. Ya, y como esa es su función, no de sintetizar ninguna proteína que va a liberar, por eso tampoco tiene organela. Su vida media es de 120 días. Por lo tanto, una vez que el glóbulo rojo sale a la médula ósea, circula, ¿no es cierto?, 120 días, y posteriormente va a ser eliminado. Después vamos a ver dónde va a ser eliminada esta célula, ¿ya? Y como le decía yo, su función es transportar, es adquirir, ¿no es cierto?, captar el oxígeno a nivel de los pulmones, llevarlo a través de su circulación a los diferentes tejidos, y cuando llega, ¿no es cierto?, a un determinado tejido u órgano, entregar ese oxígeno y captar el CO2. En el caso de la proteína que tiene que ver con esta función, que es la hemoglobina, esta es una proteína conjugada, que contiene 4 cadenas polipeptídicas que se encuentran acá, ¿no es cierto?, denotadas, 2 en violeta y una en naranjo y otra amarilla. Y si ustedes se fijan, en cada un extremo de estas cadenas polipeptídicas hay lo que se llama un grupo hemo, que va a estar encargado del transporte del hierro. Ya en este grupo hemo, ¿no es cierto?, va a estar asociado al transporte, como les decía yo, del hierro. Y una vez que el glóbulo rojo ha cumplido los 120 días, cuando llega a un órgano, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el vaso, ya que es un órgano linfoide secundario, aquí existen macrófagos que, cuando detectan un glóbulo rojo envejecido, generalmente porque expresan en su membrana alguna molécula de superficie que lo identifican o lo marcan como una célula envejecida, ¿ya? Estos macrófagos lo captan y lo degradan. Y además de destruir la célula, ¿no es cierto?, en el caso de la hemoglobina,
como es un componente bastante importante de esta célula, esta hemoglobina también es degradada. Y aquí van a haber cosas que se van a aprovechar de la hemoglobina y otras cosas que se van a degradar. La parte proteica de la hemoglobina, ya que es la globina, se transforma, se degrada a sus aminoácidos esenciales y esto pasa a la sangre para ser utilizado en diferentes tejidos para la elaboración de nuevas proteínas. En cambio que en el grupo M, por un lado, el fierro, ¿no es cierto?, se separa de este grupo M y nuevamente es transportado a la médula ósea. ¿A través de qué? A través de la transferrina que nosotros vimos, ¿no es cierto?, que estaba presente en el plasma. Entonces este fierro, cuando se degrada el glóbulo rojo, es captado por la transferrina y de ahí lo lleva a la médula ósea para participar en la formación de más hemoglobina en un nuevo glóbulo rojo. Pero por otro lado, el grupo M también se degrada en un grupo prostético que es la porfirina, y en bilirrubina, ¿ya? Y como bilirrubina, va a ser transportado, se va a unir, en este caso la bilirrubina tampoco es soluble en agua, por lo tanto se une a la albúmina, y de esta forma va a viajar al hígado, ¿ya? Y cuando vean ustedes hígado, van a ver que la bilirrubina va a participar en el proceso de formación de la bilis, y es lo que le da el color amarillento a la bilis, ¿ya? Por lo tanto, aquí la naturaleza es bien sabia, hay cosas que se aprovechan, se reciclan, ¿no es cierto?, mientras que hay otras que se van ya más a degradación. Los leucocitos, dijimos que además de los glóbulos rojos hay otra población grande de células que son los leucocitos o glóbulos blancos. Y esto, fíjense ustedes, la cantidad ya es mucho menor que lo que estábamos viendo en relación a los glóbulos rojos. Estos en promedio están entre 5.000 a 9.000 leucocitos por ml. ¿Qué características tiene esta familia de células? Son una parte importante de lo que tiene que ver con el sistema de defensa del organismo. Tienen dos orígenes, se pueden formar a nivel de la médula ósea y también a través de órganos linfoides secundarios. Y por último, una característica importante de esta población de células es que para realizar sus funciones generalmente tienen que salir del torrente sanguíneo y dirigirse al lugar de la lesión. Por lo tanto, tienen la capacidad de ser células móviles, ¿ya? Entonces, esas tres características son como las principales para esta familia. Y aquí, dada una característica histológica de su citoplasma, que es la presencia de gránulos citoplasmáticos, ¿ya? Estas células se subdividen, o este grupo de células se subdividen en dos grupos. Los leucocitos granulocitos, ¿ya? Que son aquellos que poseen gránulos específicos en su citoplasma, y los agranulocitos, que es un grupo de células que carece de gránulos citoplasmáticos, ¿ya? Entonces, la presencia de gránulos citoplasmáticos es lo que clasifica a un tipo celular de otro. En el caso de los granulocitos, vamos a encontrar tres tipos de células: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. En cambio, dentro de los agranulocitos, ya que no tienen gránulos citoplasmáticos específicos en su citoplasma, tenemos a los monocitos, ¿ya? Monocitos y a los linfocitos. Profe, ¿Sí? ¿qué son esos gránulos de de los granulocitos? Ya, ahora vamos a ver, cuando veamos cada tipo de célula, vamos a ver qué contienen, ya, porque en realidad los componentes que tienen en los gránulos es lo que le permiten a cada tipo de célula realizar una función, y principalmente son enzimas, ya, que le van a permitir una determinada función. Pero ahí lo vamos a ver ahora a continuación. Acá, en esta tablita, se muestran los valores normales para cada tipo celular. En el caso de los leucocitos, fíjense ustedes, los más abundantes van a ser los neutrófilos, ¿ya? Después le siguen los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y finalmente los basófilos.
Fíjense ustedes que el porcentaje de los basófilos es del 0 al 1%, por lo tanto, uno por lo general no encuentra basófilos en una muestra de sangre, en una persona, digamos, normal. Ahora, por lo tanto, si empieza a aumentar el porcentaje de un 2%, un 3%, ya eso va a ser indicativo que esta persona está con algún proceso, en este caso, de alergias. Ya los basófilos están asociados a los procesos de alergia. Y bueno, acá también se muestra en esta tabla las plaquetas, ya que viene a ser, entre comillas, como un tercer grupo, aparte de los glóbulos rojos y los leucocitos, y estos también se encuentran en una alta proporción. ¿Ya? Vamos a ver entonces los granulocitos. El primero que vamos a ver corresponde al neutrófilo, ya si ustedes se fijan en la fotografía inferior, vamos a ver que es de mayor tamaño que el glóbulo rojo. Este tiene un tamaño entre 2 a 12 micras de diámetro, y dentro de sus características importantes que pueden utilizar ustedes para diferenciarlo de otro tipo celular, es que su núcleo es multilobulado, ¿ya? Aquí es un solo núcleo, pero que durante su proceso de diferenciación, este núcleo sufre una serie de constricciones, ya de giros, que hace que el núcleo vaya generando lóbulos. Y en este caso, se habla que el neutrófilo puede tener de 3 a 4 lobulaciones. Por lo tanto, una característica importante, ¿no es cierto?, es la morfología del núcleo para poderlo identificar. Y vamos a ver que sus gránulos específicos, en este caso no son de gran tamaño, por lo tanto, cuando ustedes vean la muestra de sangre en el práctico, ya en su práctico, van a ver que se tiñe el citoplasma de un color rosado bastante pálido. Ustedes no logran ver los gránulos citoplasmáticos, ya como lo vamos a ver en los otros tipos celulares. Entonces, acá la característica principal es la identificación, ¿cierto?, del núcleo multilobulado. ¿Qué contiene sus gránulos específicos? Que esos son los que le dan el carácter de ser un granulocito. Contiene fosfatasa alcalina y proteínas antibacterianas. Por lo tanto, la acción del neutrófilo es tener una acción fagocítica contra bacterias, ya contra microorganismos. Por lo tanto, si nosotros estamos contagiados, ¿no es cierto?, tenemos una infección bacteriana, la principal célula o linaje celular que se va a activar van a ser los neutrófilos. Acá también se muestra una micrografía electrónica en lo que se aprecia, ¿no es cierto?, las lobulaciones de este núcleo con la cromatina condensada en los bordes, y los gránulos, ¿no es cierto?, se aprecian muy, muy pequeñitos. En este caso, la vida media de esta célula es bastante corta y tiene una vida media de aproximadamente 8 días. ¿Ya? Aquí yo no le insisto mucho en los gránulos inespecíficos, porque en realidad esos gránulos inespecíficos, que son principalmente lisosomas primarios, ¿ya? Esos los van a tener todos los leucocitos. Todos los leucocitos van a tener esos gránulos inespecíficos. Acá lo que los clasifica como granulocitos son los específicos, es decir, los que tienen fosfatasa alcalina y proteínas antibacterianas. Después, cuando pasamos al neutrófilo, perdón, al eosinófilo, fíjense ustedes que ya cambia un poquito la figura tanto del núcleo como del citoplasma. En este caso, su diámetro es bien parecido al neutrófilo, un poquito menos, nomás de aproximadamente 9 micras, y se caracteriza por tener un núcleo bilobulado, 2 lóbulos. Y como son solamente 2, estos tienden a ser de mayor tamaño. Sus gránulos específicos ya son un poco más evidentes, son un poquito de mayor tamaño que lo que veíamos en el neutrófilo. ¿Sí? ¿Los núcleos están separados, están unidos como en el anterior? Están unidos, ¿ya? No es que sean 2 núcleos, es un mismo núcleo, es solamente que acá por la visión, la fotografía no se alcanza a ver, permanecen unidos por puentes de cromatina, ¿ya? Es lo mismo que ustedes tuvieran estos globos, ¿no es cierto?, que son bien alargados y con lo que se van torciendo y se hacen bonitos para los niños, ¿no es cierto? Acá sucede lo mismo. En la médula ósea, los núcleos de estas células van sufriendo
enrollamiento o torceduras, ¿no es cierto?, que hace que se generen estos lóbulos, pero es un solo núcleo, ¿ya? Con, ¿Profe? sí, varias lobulaciones, en este caso son 2, ¿sí? ¿Eso no hace que sea más débil o más inestable? No, no, Ya. no, en este caso no. Como le digo, aquí entre medio queda cromatina que une cada lóbulo, ¿ya? Profesora, ¿Sí? ¿a qué se debe que su núcleo sea bilobulado? ¿Tiene alguna relación con su función? No, en este caso no hay algo así como específico, por lo menos yo no lo he encontrado algo específico que diga que va a tener algo atribuible al núcleo relacionado con su función. Aquí generalmente las funciones están relacionadas con el contenido de los gránulos, no del núcleo propiamente tal. ¿Ya? En este caso, como yo les decía, los gránulos son un poco de mayor tamaño que el del neutrófilo, pero dada el contenido de sus gránulos, esto hace, de la naturaleza, digamos, más química, hace que estos tengan o tomen una coloración más rojiza o rojo anaranjado, ¿ya? Por eso de ahí también su nombre de eosinófilo. Tienen colorante más asociado, más afinidad por la eosina. Entonces eso le da una coloración un poco más rojiza o, como decía yo, rojo anaranjado. Ustedes lo van a ver como el citoplasma un poco más brillante. Más brillante a diferencia del neutrófilo que lo van a ver como un rosado pálido, ¿ya? Ahora, ¿qué contiene su gránulo específico? Proteína básica mayor y la eosinófila catiónica, y neurotoxina derivada del eosinófilo, ¿ya? Todas son proteínas, ¿no es cierto?, que también van a tener una acción principalmente contra parásitos, ¿ya? Esto también tienen una vida media y hay siempre una pequeña reserva a nivel de la médula ósea. El tercer célula que corresponde a los granulocitos es el basófilo, ¿ya? Como les decía, este es muy, muy poco abundante, casi nosotros nunca en una muestra lo vamos a encontrar. Característica estructural es importante, al igual que el eosinófilo presenta un núcleo bilobulado, 2 lóbulos. Pero en el caso del basófilo, sus gránulos citoplasmáticos también son bastante grandes y dada su afinidad por colorantes básicos, se tiñen fuertemente azules o un color violeta oscuro. Son tan fuertes la tinción que adquieren estos gránulos que casi por lo general tapan al núcleo. Ustedes van a ver, se ve como una célula con muchos gránulos en su interior, fuertemente de color azul, y casi no se ven los gránulos. Acá, por ejemplo, en la microscopía electrónica también lo podemos visualizar, ¿ya? Ahora, ¿en qué tipo celular? Mire, su contenido de los gránulos específicos es heparina e histamina, ¿ya? Por lo tanto, estas células van a participar principalmente en los procesos que tienen que ver con alergia, ¿ya? Por lo tanto, si una persona está cursando con un proceso de este tipo, va a tener aumentado este tipo celular. Ahora, en cuanto a los componentes subgránulos específicos, ¿qué otras células también compartían esta misma característica? ¿Se recuerdan ustedes de las clases anteriores que ya han tenido? Que también tiene una célula que tiene gránulos citoplasmáticos con heparina e histamina. El mastocito. Mastocito, muy bien. Claro, en ese caso el mastocito viene como un poco a cumplir esta función pero sin embargo está a nivel de tejido conectivo, ¿no es cierto? Y este está a nivel de sangre. Entonces, cuando estamos en presencia de un alergeno, este basófilo tiene la capacidad de reconocer a ese alergeno que se ha unido
a una inmunoglobulina, un anticuerpo especial, que es de tipo IgE, ¿ya? Y cuando esto ocurre, el reconocimiento de este alergeno lo que hace es que los gránulos liberan su contenido y ahí, ¿no es cierto?, se producen todos los síntomas de alérgica que tienen que ver, ¿no es cierto?, con un poco vasoconstricción de las vías aéreas principalmente, y eso son cuando se generan los cuadros más complejos. Ahora, dentro de los agranulocitos, tenemos dos. Dijimos que estaba el monocito y el linfocito. Y en el caso del monocito, ¿cómo lo pueden diferenciar ustedes? Esta es una célula muy grande, casi el doble del tamaño de un glóbulo rojo, ¿ya? Es muy, muy grande. Es una célula que tiene mucho citoplasma, abundante citoplasma, que se tiñe de un color rosado, ¿ya? Y la característica de su núcleo más relevante es que, es un núcleo que presenta una escotadura o una hendidura, lo que hace que este núcleo tome la forma de una herradura, ¿ya? Entonces, tanto el tamaño como la forma del núcleo va a permitir a ustedes identificar, ¿no es cierto?, la presencia de esta célula en un frotis sanguíneo. ¿Qué función tiene esta célula para que realice su función? Tiene que salir del torrente sanguíneo. Y cuando sale, se transforma en macrófago. Entonces tiene la acción de fagocitar generalmente todo lo que esté asociado a complejo antígeno anticuerpo, ¿ya? Por lo tanto, para que realice, como les digo, su función, tiene que salir de la sangre y ahí recién se transforma en un macrófago. Dentro del torrente sanguíneo no hace nada, tiene que salir fuera de la sangre. Y el segundo tipo de células que corresponde a los agranulocitos es el linfocito. Ya, esta célula es muy importante porque va a tener que ver con todo el sistema de defensa del organismo, ¿ya? En este caso, el linfocito es de un tamaño bastante similar al del glóbulo rojo, entre 6 a 9 micras, ¿ya? Hay una población que son más pequeñitos y otros más grandes, por lo tanto varía entre 6 a 9 micras de diámetro. Y características histológicas relevantes, fíjense, es una célula con muy poco citoplasma, ¿ya? Muy escaso citoplasma, y su núcleo se ve muy redondo y se tiñe fuertemente de color azul o violeta oscuro. Por lo tanto, cuando ustedes lo vean en un frotis sanguíneo, van a ver un núcleo redondo azul, ¿ya? Ese van a ser linfocitos. Ahora, se distinguen dos poblaciones importantes de linfocitos, que son los linfocitos B y los linfocitos T. En el caso de los linfocitos T, estos van a estar encargados de la inmunidad mediada por anticuerpos, y los linfocitos T participan en la inmunidad de tipo celular, ¿ya? Ambos tipos celulares tienen un pool de células remanente que permanece en el organismo, pero cuando o el individuo tiene, ¿no es cierto?, está cursando alguna patología, a través de los órganos secundarios se generan, ¿no es cierto?, más linfocitos y se puede generar de forma efectiva la respuesta inmune, ¿ya? Ahí terminamos entonces con los leucocitos. Y yo les decía, ¿no es cierto?, que también existe un tercer tipo de célula, que son las plaquetas, que si uno desde el punto estricto no es una célula propiamente tal, sino que son restos citoplasmáticos de una célula de mayor tamaño, que queda alojada en la médula ósea y que nunca sale de ahí al torrente sanguíneo. Esta célula se llama megacariocito. Por lo tanto, las plaquetas son restos citoplasmáticos del megacariocito. ¿Y qué características tienen? Son como las que ustedes ven acá, en este frotis, ¿ya? Son muy pequeñas, de forma bastante irregular, y que por lo general están agregadas. Y eso se debe, ¿no es cierto?, a las características de la membrana que están cubriendo a las plaquetas, y que le va a permitir, ¿no es cierto?, su función. Dentro de estas características
se dice que la membrana de la plaqueta está constituida por glicoproteína y polisacárido-ácido que tienen un alto carácter adhesivo. Tienen un alto carácter adhesivo. Por lo tanto, su función principal es participar en los procesos de coagulación sanguínea, ¿ya? Juntos con el fibrinógeno que vimos que era una proteína del plasma. Cuando hay una lesión, el fibrinógeno se transforma en fibrina, se forma una malla que atrapa estas plaquetas y se forma el coágulo, ¿ya? Y eso está dado por todas las características de las proteínas de su superficie. Entonces, ahí tenemos las principales células que constituyen los leucocitos y, ¿no es cierto?, van a participar en los procesos de respuesta inmune. Dentro de una característica importante que dijimos igual que tenía la población de los leucocitos, es que, ¿no es cierto?, tenía la capacidad de movilizarse. Y, obviamente, para ir al lugar de donde está ocurriendo la lesión. Y este es un proceso que involucra varias etapas, y como en el caso de las células sanguíneas nunca andan pegadas a la pared del vaso sanguíneo, sino que circula por la parte central, o flujo central. Por lo tanto, cuando hay una lesión o un daño, ese tejido dañado envía señales que llegan al vaso sanguíneo, y eso hace que las células o leucocitos se adhieran, se unan a la pared celular en una primera etapa, rueden, es decir, se movilicen hacia lugares más cercanos de la lesión, se activen, y esa activación significa la expresión de más moléculas de superficie que hacen que las células se adhieran más firmemente a la pared del vaso sanguíneo, hasta finalmente que ocurre la extravasación o la salida del leucocito fuera del vaso sanguíneo y migre hacia el tejido, ¿ya? Por lo tanto, son varias etapas que deben ocurrir antes que el leucocito pueda salir del vaso sanguíneo. Y ahora vamos a ver cómo están constituidos los vasos sanguíneos. Ya en términos generales lo que vamos a hacer es, vamos a tomar de ejemplo a la arteria, ¿ya? Y ahí vamos a ver los componentes y después solamente vamos a ver algunas diferencias en relación a la vena, ¿ya? Ustedes, ¿no es cierto?, desde la enseñanza media, ¿no es cierto?, esto ya lo deben haber visto, que el tamaño de los vasos va desde un vaso más grande, que son de tipo arterial, va disminuyendo su tamaño hasta llegar a los capilares, que son los vasos más pequeños, donde ocurre todo el intercambio tanto de gases como nutrientes, ¿ya? Y finalmente estos capilares después se van anatomosando, generando, o uniéndose, generando vasos más grandes, que son las venas, y que van a, ¿no es cierto?, sacar esa sangre ya más empobrecida fuera del tejido. Ahora, ¿por qué están constituidos o cómo está formada la pared de los vasos? Todo vaso sanguíneo, ya sea arteria o vena, ya, vamos a concentrarnos en estos dos tipos de vasos, ya sea arteria o vena, su pared va a estar formada por 3 capas. Desde la lumen, ¿no es cierto?, o por donde circula la sangre, hacia afuera tenemos 3 capas. La capa más interna se denomina capa o túnica íntima, de ahí su nombre. Después viene una capa o túnica media, y pues la más externa es la túnica o capa adventicia. Y dependiendo del tipo de vaso del cual estemos hablando, va a haber el desarrollo de una de estas capas más en un tipo de vaso que en otro. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en estos dos esquemas de la arteria y de la vena, nosotros ya aquí podemos ver una diferencia. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué capa está más desarrollada en la arteria? Si alguien me está escuchando. Túnica media.
la túnica media, ¿ya? Entonces los vasos de tipo arterial está muy desarrollada la túnica media, y después vamos a ver que esto es así, porque existen tejidos que van a permitir regular la presión arterial a este nivel. Ya por eso la regulación de la presión sanguínea es a nivel de la arteria y no de la vena. Mientras que en el caso de la vena, a pesar de que en este esquema no se muestra, las venas tienen mucho más desarrollada la adventicia. ¿Ya? Entonces, repito, estas tres capas están en ambos tipos de vasos, tanto los de mayor calibre como los de menor calibre. Y después, ¿no es cierto?, vamos a ver que en el caso de los capilares solamente va a estar formado por una capa de células. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, tomando, como yo les decía, de ejemplo la arteria, y ahí vamos a ver los diferentes componentes que tenemos en estas diferentes capas, ¿ya? ¿Qué encontramos en la capa íntima? En la capa más interna. Primero que nada, un epitelio plano simple, ¿ya? Este epitelio plano simple, en los vasos sanguíneos recibe el nombre de endotelio, ¿ya? Después tenemos, más hacia el interior, todavía dentro de la capa íntima, un tejido subendotelial, ¿ya? Y finalmente, esta estructura ondulada que vemos aquí, que se denomina lámina elástica interna. Esos tres componentes forman parte de la íntima: el endotelio, tejido subendotelial y lámina elástica interna. Después tenemos la capa media, que va a estar formada por dos tipos de tejido, ¿ya? Y dependiendo del tipo de arteria del cual se hable, va a haber predominio de uno por sobre otro. En la capa media encontramos músculo liso y fibras elásticas, ¿ya? Esos dos tipos de tejido, además de un poco de tejido conectivo, pero aquí lo más importante, y para hacer las diferencias de los tipos de arteria, es el tejido muscular y el tejido elástico. Y para terminar esta capa media, tenemos acá al final ya una lámina elástica externa, que como vamos a ver su morfología es distinta a la que está en la capa íntima. En este caso la lámina elástica externa no es una fibra elástica gruesa, sino que se ven como pequeños trocitos de fibras elásticas. Y finalmente vamos a tener la capa más externa, que es la adventicia, que va a estar formado por mucho tejido adiposo, ¿ya? Vasos sanguíneos de diferentes calibres, tanto arteriales como venosos, mucho tejido conectivo, y otros dos componentes que van a ser lo que se denomina vasa vasorum y vasa nervorum, ¿ya? De ahí después vamos a ver qué son estas cosas. Acá, para ver histológicamente, digamos, una muestra más in vivo de lo que estamos hablando, vamos a tomar de ejemplo la arteria aorta, ¿ya? La arteria aorta es una arteria de gran calibre, y se habla de que, o se denomina que es una arteria de tipo elástica. Por lo tanto, en su capa media van a haber muchas fibras elásticas y muy poquitas fibras musculares lisas. También no es lo que vamos a ver acá en la fotografía, pero también existen las denominadas arterias musculares, que en este caso van a tener en su capa media predominantemente musculatura lisa, ¿ya? Y las arteriolas, que son los vasos de tipo arteriales los más pequeños antes de entrar al lecho capilar. Si ustedes se fijan aquí en este trocito de arteria aorta, tenemos mirando hacia el lumen del vaso sanguíneo, tenemos una túnica íntima que es bastante delgadita, una gran túnica media, ¿ya? Y acá más externa y de una tonalidad más rosado, más pálido, es la adventicia. Si nos vamos en detalle acá a la túnica íntima, vamos a ver que el endotelio, o este epitelio plano simple, si lo vemos en el recuadro inferior, el endotelio, como es un epitelio plano simple, lo que resalta aquí son los núcleos alargados, ¿ya?, de este epitelio.
Pues tenemos un tejido subendotelial, que en este caso tiene tejido conectivo, y también tiene fibras elásticas, ¿ya? Algunas fibras elásticas. La tinción con la cual se está visualizando esta arteria aorta se denomina orceína, y permite ver, ¿no es cierto?, de forma relevante o de forma específica las fibras elásticas. Y finalmente, acá se denota una fibra muy gruesa, ya como dijimos que aquí la orceína tenía de rosado intenso la fibra elástica, lo que ven ustedes acá más grueso es la elástica interna. En el caso de la aorta no es fácil ver la elástica interna, debido a que la capa media también tiene muchas fibras elásticas. Por lo tanto, yo lo recomiendo, sobre todo cuando vean la parte de práctico, cuando quieran ver la elástica interna, vean primero a menor aumento. Por lo tanto, ahí van a ser más fácil identificar un poco la fibra elástica que resalte aquí y que esté más cercana del lumen, ¿ya? Entonces, esos tres componentes. Hay que recalcar también que el endotelio no es solamente actúa como una barrera mecánica entre la sangre que transporta este vaso sanguíneo y el resto del tejido del vaso sanguíneo, sino que esta cumple múltiples funciones. Por ejemplo, está encargada de contener el factor de von Willebrand, ya que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los procesos de coagulación, y por ejemplo las personas hemofílicas carecen de este factor, ¿ya? También secreta varios tipos de colágeno, y también algunas proteínas que participan en la regulación de la presión sanguínea. Ahora, acá solamente para mostrarles el gran número de funciones que desempeñan las células endoteliales, y no solamente como barrera. Ya también son capaces de regular la respuesta inmune, mantención de la matriz celular, del propio epitelio ahí secretando, ¿no es cierto?, varios tipos de colágeno, y también participa, esto es bastante importante, en el metabolismo de las lipoproteínas, ¿ya? Por lo tanto, alteraciones a las células endoteliales están muy relacionadas con la formación de las placas arterioscleróticas. Si nos vamos ahora a la capa media de esta arteria aorta, dijimos que como es una arteria elástica, lo que va a predominar en la capa media son fibras elásticas. Acá hay un aumento, ¿no es cierto?, para denotar el gran número de estas fibras elásticas, y que tienen como característica, acá yo se las muestro con la flechita negra, que presentan fenestraciones, es decir, que no son fibras continuas, sino que presentan pequeñas brechas, ¿no es cierto?, o interrupciones a lo largo de la fibra elástica. Y esto tiene la finalidad de permitir la difusión de diferentes componentes, principalmente de nutrientes, desde la sangre hacia, ¿no es cierto?, la capa media, y también desde la adventicia del mismo vaso hacia la capa media, para ayudar, ¿no es cierto?, a mantener esta capa. Acá vemos, ¿no es cierto?, muy bien todo lo que corresponde a la capa media, vemos la gran cantidad de fibras elásticas, entre medio acá por el aumento no se ve, pero hay algunas células musculares lisas, y obviamente también tejido conectivo. Y acá en el borde vemos la elástica externa. Fíjense ustedes que como yo les comentaba, que no se ven como una fibra gruesa, ¿no es cierto?, bien empaquetada, sino que se ve como pequeños fragmentos de tejido elástico, ¿ya? Por lo tanto, hasta ahí termina la elástica. Después tenemos la adventicia, formada por tejido conectivo, obviamente aquí vamos a ver muchos fibroblastos, tejido adiposo, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, como esta forma de panal de abeja. Aquí solamente vemos los bordes de la célula en el caso del tejido adiposo, porque dado que las muestras para su preparación histológica se pasan por baterías de alcoholes, esto hace que se pierdan los lípidos, por lo tanto queda solamente la envoltura externa de las células lipídicas, ¿ya?
Y yo también, acá no se ve, pero hay otros dos componentes importantes, un componente vascular y un componente nervioso. Este componente vascular recibe el nombre de vasa vasorum, ya que lo muestro acá en la parte inferior, y que corresponde a arteriolas que están ubicadas en la adventicia de este vaso de mayor calibre. ¿Y qué función tienen? Tienen la función de irrigar la pared de este vaso de mayor calibre, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, se llaman vasa vasorum. Se llaman vasa vasorum. Ahora, otro componente es un componente nervioso, ¿ya? Que se denomina vasa nervorum y que corresponde a un nervio. Ya, yo sé, me parece que ustedes todavía no tienen la clase de nervioso. En el caso de un nervio es un conjunto de axones. Por lo tanto, ¿sí? Sí, ¿cuál dijo que era la función del vaso, de la vasa vasorum? Es irrigar, es entregar, ¿no es cierto?, nutrientes a través, ¿no es cierto?, de sangre, ¿no es cierto?, entregar nutrientes para la mantención de la capa media. ¿Ya? En cambio, el vasa nervorum, que es un componente nervioso, es un nervio, ya yo les comento que es, después ustedes lo van a ver, es un conjunto de axones, se ve como una estructura más empaquetada, no tiene lumen, ¿ya? Acá se ve un poco abierto, pero eso es efecto de la preparación de la muestra nomás. El nervio se ve como una estructura empaquetada y se tiñe de un color rosado más pálido que el tejido conectivo. ¿Ya? ¿Qué función tiene? La función del vasa nervorum es inervar, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer es controlar la musculatura lisa que hay en la capa media de este vaso. ¿Qué podríamos conseguir nosotros regulando la musculatura de la capa media ahí, de la arteria? ¿Con qué creen que ustedes que está relacionado eso? ¿Vasodilatación? Exactamente, con la vasodilatación o la vasoconstricción, es decir, la regulación de la presión sanguínea. Si la presión está muy alta, eso quiere decir que las arterias, el lumen de las arterias, por donde está pasando la sangre, está muy disminuido. ¿Ya? ¿Y cómo podremos lograr que baje la presión? Aumentando, ¿no es cierto?, el lumen del vaso, y eso se logra relajando la musculatura. Si nosotros relajamos la musculatura, la cavidad del vaso se hace más grande, por lo tanto el flujo sanguíneo se hace más expedito, baja la presión. Pero si nosotros necesitamos aumentar la presión, los nervios que están ahí a la adventicia liberan vasos, o sea, liberan neurotransmisores que llegan al músculo liso que está en la pared, hacen que este músculo se contraiga y al contraerse disminuye el lumen, por lo tanto el mismo volumen de sangre tiene que pasar por un orificio más pequeño. Eso hace que aumente la presión. ¿Ya? Entonces, de ahí también viene el hecho que la capa media de las arterias esté más desarrollada, porque a este nivel de los vasos de tipo arterial es donde se regula la presión sanguínea. ¿Ya? Entonces, la función del vaso nervorum que está en la adventicia es regular acá la musculatura lisa de esta capa media. ¿Ya? Y acá lo vemos en mayor detalle, vemos tejido conectivo, ahí vemos los núcleos alargados de los fibroblastos, algunos vasos sanguíneos correspondientes al vasa vasorum, es decir, son arteriolas, ¿ya? Arteriolas que están ahí. Y acá abajito encontramos un vasa nervorum, un nervio. Ya si ustedes se fijan, la estructura bien empaquetada. Dijimos que además también de las arterias elásticas, como la aorta, existen las arterias musculares, y que son la mayoría de las que nosotros vamos a poder encontrar en el organismo. Y sus principales diferencias es que ellas contienen, van a tener en su pared
van a tener principalmente musculatura lisa, ¿ya? Entonces aquí encontramos una arteria muscular de gran calibre. Esta fotografía está tomada incluso de la adventicia de la aorta, ya para que vean que es una arteria bastante grande. Acá, como la capa media tiene principalmente musculatura lisa, la elástica interna de la capa íntima resalta muy bien y que se ve como esta estructura ondulada, ¿ya? Acá por el aumento no se alcanza a ver el endotelio. Esta capa media, entonces, la arteria muscular es principalmente formada por músculo liso, y ahí, ¿no es cierto?, tenemos la elástica externa. Yo le decía que se ve como una capita. Profe, Sí, una consulta, ¿hasta dónde puede llegar un macrófago? ¿Qué tan dentro de la arteria puede llegar? puede llegar que un macrófago. ¿O Es cómo era? que, Se me olvidó. El que entraba de la sangre. no, es que lo que pasa es que esas células salen a nivel de los capilares. Generalmente las células salen a nivel de los vasos pequeños, salen a los tejidos. Ya los monocitos. Eso mismo. Sí, no, eso lo hacen generalmente en vasos de paredes delgadas, no en vasos sanguíneos de este calibre tan grueso, ¿ya? Porque se les dificulta mucho. Solamente generalmente lo hacen a nivel de capilar, ¿ya? Como lo ¿Y es vamos a ver a necesario, profe? continuación. Ya, esta es una arteria muscular, aquí vemos de gran calibre, y esto tendríamos la adventicia. Ahí tenemos un vasa nervorum, acá por fuera mucho tejido adiposo. Acá de nuevo vemos el endotelio, lámina elástica interna, y aquí muy clarito, ¿no es cierto?, se ven muy poquitas fibras elásticas, y estos núcleos, ¿no es cierto?, alargaditos que están acá, los núcleos de las células musculares lisas, ¿ya?, que caracterizan a una arteria muscular. Ahora, cuando hablamos de una arteria muscular de gran calibre, vamos a ver que hay aproximadamente sobre 20 a 40 capas de células musculares lisas que forman la capa media. Y vamos a ir disminuyendo el número de capas a medida que el vaso se hace más pequeño. Cuando llegamos a una arteriola, como la que vemos acá, en esta destaca el endotelio, la elástica o la elástica interna también es evidente, pero la cantidad de capas de células musculares lisas baja notoriamente. Va aproximadamente, tiene entre 2 a 6 capas de células musculares. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas, ¿ya? Y después tenemos la elástica externa y la adventicia que la comparte acá con otros vasos. Acá tenemos un vaso equivalente, pero de tipo venoso, que recibe el nombre de vénula. Fíjense ustedes el grosor de la pared, es muy delgado. En el caso de las vénulas, nosotros vemos endotelio, elástica interna casi no se ve, capa media casi no existe, y lo que hay sí es adventicia, ¿ya? Aquí, para diferenciar un vaso de tipo arterial de un tipo venoso, lo único que les va a servir como bien exacto es la constitución de la pared. No, aquí no es que las arterias son las redonditas y las venas son las alargadas, no, porque si ustedes se fijan, acá esta vénula también es redonda, bastante redonda, y no es un vaso de tipo arterial, es venoso, ya, porque muchos se quedan, no, si las arterias son las redonditas y las venas son las irregulares. No siempre es así. Lo que le va a permitir a ustedes hacer la diferencia es el grosor de la pared. Todo vaso de tipo arterial siempre le van a ver musculatura lisa a su alrededor. El vaso de tipo venoso no, ¿ya? Sobre todo los más pequeños carecen de capa media, no tienen musculatura lisa alrededor de su pared, ¿ya? Aquí vamos a aprovechar también esta flecha, ahí se me pasó, estos chiquititos que están acá, ¿ya?, que tienen en este caso tienen 1 a 2 células endoteliales, corresponden a capilares sanguíneos, para que vayan viendo, ¿no es cierto?, el diámetro pequeño que tiene un capilar. Acá solamente una tabla de resumen, que si nos concentramos en la capa media, ¿no es cierto?, vamos a ver que las principales diferencias son en el número de capas de célula muscular.
cuando hablamos del vaso de tipo arterial que está antes de entrar al lecho capilar, esta se denomina metaarteriola, y en realidad esta no contiene una capa de células musculares lisas, sino que se habla de un esfínter precapilar formado por algunas células musculares. ¿Ya? Acá, ahora que ya conocimos todos los componentes de la capa íntima, media y adventicia, vamos a ver nomás algunas diferencias con su contraparte, que son las venas. ¿Ya? ¿Me escuchan bien, chicos? Se le cortó recién. ¿Ahora? Se escuchaba entrecortado. ¿Pero Hace poco. ahora se escucha bien? Sí, está mejor. Ya, es que de repente me salió un mensajito, por eso les pregunto que donde estoy, de repente baja la... Ustedes me avisan nomás si no me escuchan, porque ya estamos terminando. Acá está esta es una vena de gran calibre, ¿ya? Y es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que la capa media, a pesar de que es una vena de gran calibre, tiene una capa media muy angostita, y lo más abundante es la adventicia. Esta también tiene vasa nervorum y vasa vasorum, ¿ya? Ambos igual presentes. Esto también en mayor detalle. Aquí tenemos la capa de una vena. En uno se muestra la capa íntima, muy delgada, la capa media, representada por el número 2, y se muestran algunas células musculares lisas ahí que forman esta capa media. Acá de nuevo tenemos una arteriola, ¿ya? Y una vénula. Ahí incluso se ven algunos, ahí se ve un neutrófilo, ahí se ve un linfocito dentro de este vaso sanguíneo, y ahí arriba hay un eosinófilo. Es bastante bonito. ¿Ya? Ahora, hay una característica especial de las venas, sobre todo las venas de gran calibre que están en los miembros inferiores, y que es la presencia de válvulas. Ustedes deben recordar que en el caso de las venas que están en las piernas, la sangre tiene que subir en contra de la gravedad. Por lo tanto, hay que evitar el reflujo de la sangre hacia abajo. Y para eso, estas venas, ¿no es cierto?, de gran calibre que están en los miembros inferiores, presentan unas válvulas que se proyectan o que se desarrollan desde la capa íntima hacia el lumen de esta vena, ya como se muestra también acá de mejor forma en el esquema. ¿Ya? Y como yo les digo, es para evitar el reflujo de la sangre, ¿ya? Y solo se encuentra en las venas. Y acá, esta tabla de resumen, ¿no es cierto?, es para mostrarles que esto va en sentido contrario. Acá salimos del lecho capilar, por lo tanto vamos del vaso de tipo venoso desde el más pequeño al más grande. Fíjense ustedes que en las venas más grandes solo tienen hasta 15 capas de células musculares. Ya en el caso de las arterias musculares grandes tienen más del doble de las venas grandes, ¿ya? Y en los vasos más pequeños que vienen saliendo del lecho capilar, estas vénulas postcapilares y la vénula colectora carecen de túnica media, ¿ya? Y finalmente pasamos, para terminar ya, a los capilares sanguíneos. Los capilares, en este caso, solamente van a estar formados por endotelio, es decir, por este epitelio plano simple. No hay nada más, no hay ni tejido muscular, ni adventicia, ni nada. Solamente endotelio. Y para que uno considere un capilar y diferenciarlo de una vénula, un capilar solamente tiene entre 1 a 2 células endoteliales formando parte de su pared. Que si lo vemos acá en este esquema, vemos que los glóbulos rojos van pasando de a uno, ya por lo tanto el diámetro es casi justo para que pase un glóbulo rojo. También se describe que todos los capilares van acompañados de un tipo celular que se denominan pericitos, que si ustedes lo ven acá, o en esta micrografía de barrido, se ve como unos verdaderos pulpos, ¿no es cierto?, unos pulpitos que abrazan a este capilar, tanto en el mismo eje como en todo su diámetro. Y estos pericitos se ha determinado que tienen características de células musculares, ya porque tienen algunas proteínas contráctiles. Por lo tanto, si tienen características de células musculares, lo que hacen, dado también su localización,
es regular un poco el diámetro de este capilar. ¿Ya? Y encontramos 3 tipos de capilares que van a estar divididos o clasificados en relación a cómo está constituida su pared. ¿Ya? Por lo tanto, existen capilares continuos, y de ahí viene su nombre, y en este caso las células endoteliales que lo forman van a estar fuertemente unidas, ya el citoplasma de una con otra, va a haber una lámina basal bastante persistente, va a estar presente a todo el diámetro del capilar sanguíneo. Por lo tanto, aquí el pasaje de sustancias es muy selectivo. Aquí lo único que pasa por difusión son los gases y algunos compuestos liposolubles. Todo el resto necesita mecanismos de transporte activo para pasar. Por lo tanto, estos capilares van a estar en tejidos que necesitan una regulación muy estricta del pasaje de compuestos desde la sangre hacia el tejido. ¿Cómo cuál se les puede ocurrir? Un tejido que sean como muy sensibles. ¿Cerebro? ¿Mm? ¿Alguien me dijo algo? ¿El cerebro? El cerebro, ¿ya? El ce- En el cerebro, por ejemplo, encontramos capilares de tipo continuo, porque muchas cosas que están en la circulación sistémica pueden tener efectos tremendos a nivel cerebral. Por lo tanto, no pueden llegar ni pueden acceder fácilmente al tejido nervioso. Entonces, por eso ahí, a ese nivel, existen capilares continuos, incluso reciben el nombre de barrera hematoencefálica, ¿ya? También encontramos este tipo de capilar continuo en el tejido muscular esquelético. Ahora, en el B vemos capilares de tipo fenestrado. ¿Qué quiere decir esto? Que las células endoteliales están presentes, están unidas, la lámina basal también está presente, pero aquí, como se muestra, ¿no es cierto?, acá, presentan pequeñas fenestraciones o aberturas en la pared, ¿ya? Pero estas fenestraciones, en la mayoría de los casos, presentan diafragma. También se denominan poros con diafragma. Ya, por lo tanto, si bien es cierto, se permite un poco más el pasaje de compuestos, pero hay una pequeña regulación del tamaño de lo que pueda pasar. ¿Ya? Entonces, hay varios órganos en los cuales vamos a encontrar estos capilares fenestrados. Por ejemplo, en el riñón, en el glomérulo renal, podemos encontrar estos capilares de tipo fenestrado. ¿Ya? Y finalmente, los capilares discontinuos. Si ustedes se fijan, es totalmente contrario a lo que es un capilar continuo. Acá vamos a encontrar interrupciones entre una célula endotelial y otra. También la lámina basal se puede encontrar interrumpida. Y aquí las fenestraciones que hay presentes no tienen diafragma. Por lo tanto, en estos capilares incluso pueden salir células fácilmente desde la sangre al tejido, ¿ya? Y la difusión de componentes tanto de la sangre como al tejido, y viceversa, está muy facilitada. Por lo tanto, esto está, por ejemplo, en órganos que están asociados al sistema digestivo, por ejemplo, en el hígado. En el hígado, toda la sangre que viene de la absorción intestinal llegan al hígado y tienen que acceder fácilmente al hepatocito para que si hay mucha glucosa, el hepatocito lo almacene. Si hay que sintetizar cierta proteína, el hepatocito pueda captar eso. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en órganos que necesitan facilitar la llegada de compuesto y la salida de células. En el vaso, donde vimos, ¿no es cierto?, que había destrucción de los glóbulos rojos, también existen este tipo de capilares discontinuos o sinusoidales, ya que es el otro nombre que recibe. Y dada también que su pared es más delgadita, generalmente tiene una forma bastante irregular, no son tan redonditos como los otros dos tipos de capilares. Por lo tanto, la localización de los diferentes tipos de capilares va a estar en directa relación con la función del tejido, ¿ya? Entonces tenemos capilares continuos, fenestrados y sinusoidales o discontinuos, ¿ya?
Acá solamente ya estamos terminando. Son capilares cortados en sentido longitudinal entre musculatura esquelética. ¿Ya? Consultas, chicos. Preguntas. Profe, ¿cómo lo hace el glóbulo rojo para entregar lo que lleva a su destino, la célula? O sea, el glóbulo rojo lo que principalmente transporta, o lo más importante, es el oxígeno. Y eso lo hace, y bueno, y el CO2 que lo lleva obviamente una vez a la sangre hacia los pulmones. Eso lo hace a través de la hemoglobina. La hemoglobina tiene una alta afinidad por el CO2, más que por el oxígeno. Por lo tanto, cuando la sangre sale del corazón, circula, ¿no es cierto?, por las arterias, llega a los capilares y llega a un músculo esquelético donde hemos estado trotando mucho. Ese músculo tiene una alta demanda una alta concentración de CO2, entonces el glóbulo rojo llega ahí, como tiene la hemoglobina más afinidad por el CO2, libera al oxígeno y capta al CO2. Ah, Lo ya. atrapa ese CO2 y como sigue circulando ese glóbulo rojo, llega nuevamente por retorno, ¿no es cierto?, venoso, llega al corazón y del corazón pasa a los pulmones, se oxigena y la sangre llega oxigenada nuevamente, esa hemoglobina con ese glóbulo rojo, con ahora sangre oxigenada, vuelve a circular de nuevo. Esa es la principal función, ¿ya? Pero obviamente además la sangre en el plasma, yo les dije, tiene muchas proteínas, y ahí donde están estas proteínas, ¿no es cierto?, que tienen que ser, o nutrientes que tienen que ser entregados a los diferentes tejidos de acuerdo a su función. Sí, de acuerdo a su función. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si llegan a tener alguna otra pregunta, igual después me la pueden guardar o mirar por correo. Vale, profe. Bueno, profe. Ya, entonces terminamos. Un gusto, chicos, Chao, y nos profe. vemos Mucho gusto. nos vemos el miércoles, ¿ya? Vale, adiós. Con la otra clase. Adiós. Vale, profe. Que esté bien. Profe, no se Que le vaya olvide bien, subir la profe. clase, por favor. Bueno.